y de los que no han podido venir, que Dios los guarde. Y en todas las congregaciones donde está la palabra de Dios, que Él trabaje en cada corazón, en cada vida, porque Él quiere todas las almas. A todos los enfermos que estén, Él ponga a alguien que esté allí para guardarlos y que estén atendiéndolos, lo mismo a los presos, los que están en prisiones, que tenga alguien que los esté dando palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por mi vida, que no es fácil el caminar con Dios. Tenemos altas y bajas, pero a hoy el Señor quiso que estuviera aquí. Y cuando Él dice, quiero que hagas esto, hermanos, es mejor ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere. Porque en muchas de las ocasiones hay muchos holocaustos, pero Él se agrada más con la obediencia. Y Él es lo que Él quiere, hermanos. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Gracias, Señor, por este día que nos das el estar en tu casa. Te ruego, Padre Santo, que seas tú, Padre bendito, trabajando en cada corazón, limpiándonos cada día como lo has hecho hasta hoy, y guardándonos donde quiera que andamos, Padre Santo, porque tú dices, Padre Santo, que tú guardas a los que te aman. Te ruego, mi Señor, que inclines los cielos y que abra las ventanas de los cielos y que escuches, Padre Santo, a tu pueblo, y que seas tú, Padre bendito, tomando el control de este servicio, porque, Padre Santo, sin ti, ¿dónde estuviéramos? Sin ti no somos nada, Padre bendito. Te ruego, mi Señor, que quites de mí todo lo que te estorbe y que seas tú, Padre bendito, hablando y no yo. Que tu palabra, Padre Santo, penetre en esos corazones hasta los huesos de los tuétanos, Padre bendito, y sanando esos huesos, Padre Santo, que estén enfermos, dándoles sanidad, porque tú, Padre, mandaste a tu Hijo para pagar todos nuestros pecados y guardarnos y sanarnos, Padre bendito. De esa manera, Padre Santo, te ruego que seas tú morando en este lugar y que seas tú, Padre Santo, escudriñando nuestros corazones y limpiándonos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a hablar un poquito de David. Todos conocemos al rey David, lo que Dios habla en su palabra del rey David. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, Primera de Reyes, vamos a comenzar del 2. Permíteme, hermanos. Okay. Primera de Reyes 2. Sabemos, hermanos, que David estaba a punto de morir. Y le dice a Salomón, bueno, vamos a leer un versículo para que podamos entender mejor la palabra. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David, Primera de Reyes 2, capítulo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre.
Puede sentarse, hermano. Aquí David está hablando con Salomón y le está diciendo: voy a partir, Salomón. Te digo que seas hombre para que todas las cosas de Dios las hagas en ordenanzas conforme yo lo he hecho. Entonces, dice: sé hombre, ¿para qué? Para que todo lo que haga, lo haga correctamente. Así como David tenía que partir, también nosotros un día vamos a partir. Y tenemos que hablar con nuestros hijos. Todo lo que nosotros les inculcamos a nuestros hijos, les enseñamos a nuestros hijos, ellos van a hacer después de nosotros. Van a guardar los mandamientos de Dios y les hemos inculcado los mandamientos de Dios. Y seguimos en la palabra de Dios, porque David tenía un problema muy grande. Tenía en su corazón unas cosas que le habían hecho a David cuando le mataron a dos generales que él amaba mucho, y no era en tiempo de guerra. Y le encomienda a este Salomón que él se encargue de esas cosas. No voy a entrar en todo, a leer todo, pero ahí lo pueden encontrar en el Reyes 1:2, aquí está. Y le dice: tú te vas a encargar. En el 2:5 dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sirba, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, que él los mató, cosa que no estaban en guerra. Entonces le encomendó a Salomón que él se encargara de ellos. Pero miramos, cuando David fallece, que muere, Salomón, miramos en el 2:9. Dice: pero ahora no lo subirás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Le dice David. David tenía que entregar todo lo que sentía para llegar a la presencia de Dios. Porque si David no entrega todo lo que sentía en su corazón, no podía entrar a la presencia de Dios. De igual manera, hermanos, nosotros, si no entregamos a Dios todas las cosas que guardemos en nuestro corazón, si descendemos y no lo entregamos todo a Él, no vamos a poder entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo y no puede estar la inmundicia en la santidad. Y le dice aquí que él debe ser en su sabiduría cómo hacer las cosas. Y después es cuando ya David muere y descansa. Allí es donde Salomón establece su trono, se sienta en el trono que era de David, su padre. Y miramos que después de allí, cuando ya Salomón establece su trono, vamos a ver Primera de Reyes 3. Cuando Dios le dice a Salomón que no debe allegarse a mujeres extranjeras, pero él empieza, dice, vamos a leer primero
3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Acababa de edificarle casa a Jehová Dios y casa para él. Pero él se allegó a esta mujer. Y después Salomón tuvo un sueño. Lo podemos ver aquí aquí mismo, 3:5, cuando le dice Salomón al Señor, cuando establece su trono y le dice: Señor, me has dado un pueblo muy grande, ¿cómo podré gobernarlo? Vamos a leer un poquito, hermanos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te lo daré. Cuando Dios habla y dice: pide lo que quieras que yo te lo daré, el Señor lo que hace y lo que dice lo cumple. Y Salomón no sabía cómo estar con todo el pueblo, cómo trabajar. Y miramos en el 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú has reservado hasta tu gran misericordia con que le distes hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Aquí estamos mirando cómo Dios tiene misericordia. Y muriendo David, se sienta Salomón. Y le dice Jehová: pide lo que quieras que yo te lo daré. Aquí miramos unas cosas, hermanos, que Salomón, Dios se agradó mucho de Salomón. Por la razón, vamos a leer un poquito más. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de un pueblo cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aquí miramos que él estaba en una encrucijada, no saber cómo gobernar el pueblo que Dios le había dado. Un pueblo numeroso, grande, pero para Dios hay algo imposible que Él no pueda controlar. Dios es Dios y Él hace como Él quiere. ¿Quién le va a decir a Dios: no hagas esto? ¿Quién le va a decir a Dios: haz esto? No, porque Él es el Todopoderoso y Él hace como Él quiere. Y aquí Dios se agradó con Salomón.
con cuanto no pidió nada para él, sino le pidió. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Bendito es el Señor, alabado es tu santo y bendito nombre. Da pues a tu siervo corazón entendido, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿qué podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Grande es el Señor, bendito es. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti entendimiento para juzgar. Alabado es su santo y bendito nombre. Aquí Dios se agradó de que Salomón había pedido nomás para entender entre lo bueno y lo malo, para cuando se presentaran delante de él circunstancias que tenía que discernir, cosas de uno y de otro. Nosotros, ¿qué le pedimos a Dios? Sabiduría que viene de Él, entendimiento. Nos afanamos por cosas vanas en este mundo, cosas vanas que se van a quedar, que no las vamos a llevar. Tenemos que discernir entre todo lo bueno y lo malo y hacer las cosas como Dios manda. Aquí Salomón quería sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios se agradó de él. Y no obstante, nomás le dio eso, le dio muchas cosas. Le dio cosas que él no esperaba. Vamos a seguir leyendo. En el 12. He aquí lo he hecho conforme tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Alabado es tu santo y bendito nombre. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Cuando uno hace la voluntad de Dios y el corazón de uno está disponible a adorarle, a seguirle, el Señor va acomodando las cosas y va multiplicando las cosas sin pedirlas uno. Y cuando les pedimos a Dios cosas que no necesitamos, Él sabe que no las ocupamos. Y cuando son necesarias, Él mismo de una manera te hace llegar eso que tú estás necesitando. Y aquí miramos que a Salomón le dio cosas que no le había pedido. Y ese discernimiento para lo bueno y lo malo, porque después de aquí, más adelante, vinieron dos mujeres, una mujer, vivían juntas dos mujeres, y Dios ya sabía lo que iba a venir con Salomón, porque Dios ya sabe mi pensamiento. Antes de pensarlo, ella sabe lo que voy a pensar, lo que voy a hablar.
Porque ¿quién escudriña los pensamientos? Dios. Y él ya sabía lo que iba a venir con Salomón, después de tener un pueblo grande, que no sabía cómo entrar ni salir, ni cómo gobernarlo. Pero Dios le dio la sabiduría para poder entender cómo hacer las cosas. Y miramos que no nomás le dio eso, le dio riquezas, cosas que no había pedido. Y Dios sabía lo que iba a venir a Salomón. Había dos mujeres que vivían juntas. Una dio a luz y a los pocos días la otra mujer dio también a luz. Tuvieron cada quien su bebé, pero una de ellas se durmió arriba de su bebé y lo ahogó, lo mató. Esperó que la otra se durmiera y le cambió su bebé. Entonces la mamá del bebé que estaba vivo fue con Salomón y le dice: Señor mío, esta mujer me ha quitado mi hijo y me ha puesto su hijo muerto. Aquí lo pueden después leer todo esto, aquí enseguidita. Dice: me ha puesto su bebé muerto y se ha llevado el mío. Entonces Salomón estuvo escuchándola y le dice: tráiganme porque la otra mujer decía que su hijo era el que estaba muerto y el vivo era de ella, cosa que el vivo era de la mujer que había ido con Salomón a hablar. Y Salomón, como Dios ya le había dado entendimiento para discernir y juzgar, le dice: tráeme una espada a sus siervos. Entonces aquí miramos que la mujer sabia, la que era la madre del bebé, le dice a Salomón, dice: partilo en dos, le dice: vamos a partirlo en dos. Y le dice la mujer, la mamá del bebé, dice: no lo hagas, dáselo a ella. Allí es donde Salomón se dio cuenta quién era la verdad, la mamá del bebé. Y la que no era la mamá le decía: sí, ni para ti ni para mí, pártanlo. Allí donde dice Salomón, dice: entréguenle a esta mujer, ella es la madre del bebé. Porque ¿qué madre va a querer que partan a su hijo? Allí es donde Dios trabaja y Él sabe todas las cosas y le dio ese discernimiento a Salomón. Cuando nosotros le pedimos a Dios de corazón y somos obedientes a Dios y que clamamos a Dios y le servimos a Dios, Él da esas cosas. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos que seguir las cosas de Dios, conforme Él en sus mandamientos, estatutos y decretos, así como anduvo Moisés. Tenemos que andar también nosotros con el Señor, tratando de agradar a Dios, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, andamos trabajando en el mundo, pero sabemos también que es necesario, pero Dios nos guarda donde quiera que andemos. Y a Salomón le dio esa sabiduría, como le dice que no ha habido antes y no habrá después de ti, Salomón.
Cuando él era joven, él le pidió esto, discernimiento. Cuando estamos en las cosas de Dios, por eso dice en Apocalipsis, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros comenzamos con nuestras esposas, nuestros esposos, andamos con ellos en el primer amor. Así es cuando vinimos a los pies de Cristo por primera vez, en ese amor. Pero al pasar los años, vienen luchas y pruebas. De igual manera es también la palabra de Dios con Dios. Luchas y pruebas, luchas y pruebas. Y de esas luchas es para levantarnos y seguir adelante. Es como dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por eso dice que los primeros, los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todos los hermanos, pastores, hermanos que han recorrido ya años en la palabra de Dios, han pasado muchas luchas y pruebas, pero se han levantado. Y en esas luchas y pruebas hay decaimiento, hay desilusiones, pero si nos agarramos del Dios que vive por los siglos de los siglos, el que nos sustenta, y no miremos todas esas cosas, vamos a seguir adelante en este caminar. No es todo dulzura. Hay también, por eso dice, hay amargos también. Hay una palabra que dice, cuando lo pruebas vas a ver dulce, pero ya cuando entra la palabra es amarga. ¿Por qué? Porque de ahí salen, todo lo que tiene uno empieza a salir limpiándonos. Hermanos, Salomón, cuando fue joven le pidió eso a Dios, pero al transcurso de los años le falló a Dios, porque se llegó a muchas mujeres, y no obstante eso, sino que también hizo altares abominables a Dios, que no fueron agradables para él. Pero Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia porque de las 12 tribus, nomás le dejó una. ¿Por qué? Por amor a David su padre, para lumbrera. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en todo este caminar. Mucho. El pueblo de Dios es numeroso. ¿Cómo tenemos que hacer para agradar a Dios? Tenemos que ordenar su casa. ¿Su casa para qué? Para que Él se glorifique en cada uno de nosotros. Por obediencia tenemos que hacer las cosas. No holocaustos, obediencias. ¿Qué le pasó a Saúl? A Saúl por no ser obediente. Jehová le quitó su reino. Aquí, hermanos, Dios tuvo misericordia de Salomón y nomás le dejó una lumbrera de las 12 tribus, pero por amor a David su padre. Hermanos, Dios nos ama a todos y quiere que cambiemos nuestra vida, que cambiemos y le adoremos a Él todos los días de nuestras vidas, que sigamos adelante y que esta su casa sea casa de oración. Que vengan. Miramos aquí
Yo veo puros ángeles aquí sentados. La semana pasada, había 2 semanas, les voy a decir un poquito. La semana antepasada que no venimos y luego después antes el Señor me había mostrado que pasara. Pero a veces uno es rebelde. Y esta otra vez me volvió a mostrar. Le digo, Señor, fue cuando el hermano pastor dio de Mefiboset. Yo iba a hablar de Mefiboset, dijo, pasa, antes de que él hablara. Dije, no, Señor. Y esta vez ya no me pude contener. Mi esposa no sé si sabía que iba a estar aquí ahora. Yo no le había contado nada. Y me he estado desvelando hasta la 1, 12, 1 de la mañana hablando con el Señor, hablando y leyendo, estudiando. Le digo, Señor, ¿qué me das todo? Me dio muchas cosas. Le digo, Señor, que seas tú y no yo, porque es difícil estar aquí, hermanos. Es muy difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es un caballero. Él no hace a nadie a fuerzas. Y Salomón, con todas sus cosas que hizo, pues Dios se enojó con él. Se enojó y le dice, por tanto, no has entendido mis mandamientos y decretos que te di y que tu padre te habló diciendo, sé obediente a las cosas de Dios. Te voy a dejar una luz que vienen siendo de las 12 tribus, una tribu nomás para lumbrera por amor a David tu padre. Y después de allí ya Salomón murió. Pero miramos que cuando Salomón muere se sienta su hijo de Salomón. Y el hijo comete muchas locuras también en esa forma. En lugar de ir con los ancianos, él se allegó a los jóvenes. Pero ese es otro tema que más adelante, si el Señor quiere, podemos estudiar. Lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios vive, que Él es todopoderoso y que el Padre envió a su Hijo por usted y por mí a morir en la cruz del Calvario. Porque Jesús ya estaba allá con el Padre arriba. Y el Señor miró entre todos los ángeles a ver a quién podía mandar a pagar ese precio. Y no encontró a nadie. Y es cuando mandó a Jesús. Porque le dice en Salmos, tú que me enviaste, Él ya estaba allá con Él. Pero Él no podía venir aquí, bajar y decir, yo soy Dios. Tenía que ser un proceso. Por eso usó a María. Fue el vaso que usó Dios para María, para que naciera. Porque si así, todavía muchos no creen. Ahora si baja así, yo soy Dios. Hermanos, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso para poder entender las cosas de Dios y comenzar a trabajar en las cosas de Dios, como Él manda. Hermanos, Dios me los bendiga a todos, hermanos. Pongámonos de pie. Alabado es su santo y bendito nombre.
Gracias, Padre, por estos momentos, Padre bendito, que has escudriñado nuestros corazones y que tu palabra, Padre Santo, haga efecto en cada uno de nosotros. Que entendamos que sin ti no somos nada, que eres el Todopoderoso, el que haces como tú quieres, Padre. Te ruego por todos los enfermos en los hospitales, Padre bendito, que tú tengas, Padre Santo, quien esté ahí al tanto de ellos y los sanes, Padre bendito. De todos los presos, Padre Santo, que les mandes quien de tu palabra, Padre bendito, y sean justos todos los jueces, Padre. Te ruego, mi Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, que nos lleves con bien a cada uno de mis hermanos, Padre bendito, y nos guardes. Y de los que se quedan aquí, Padre Santo, de igual manera, pon ángeles que los guarden y guarden tu casa, Padre bendito. Porque sabemos claramente que el templo somos cada uno de nosotros, esta es tu casa de oración. Te ruego, mi Señor, que nos guardes como lo has hecho hasta hoy. Y nos lleves con bien a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.